Muy buenas noches y gracias por su atención, gracias por la invitación de los organizadores. Y ya sé que esto es un grupo de filatelia y que no se debe de mezclar la política, pero no puedo dejar de mencionar y de recordar al pueblo cubano como un acto de solidaridad, ya que llevan 62 años pasando por lo que están pasando y esperemos que mejore su situación en un futuro cercano. El tema de hoy es la primera parte porque es un tema relativamente extenso. Es una historia muy interesante de una rama de la línea Cunard que funcionó entre el año 1859 y 1867 entre Nueva York y La Habana, pasando por las Islas Bahamas, la capital Nassau. Y nos ha dejado un legado muy interesante, fascinante, yo diría, en términos de historia postal. Y comienzo con una ilustración muy famosa de la bahía de Boston del año 1844, en que hizo un invierno excesivamente frío y se congeló sólidamente en la bahía. Y era tan importante la salida de este buque de la línea Cunard, el Britannia, que los ciudadanos de Boston voluntariamente salieron para cortar el hielo y permitir la salida del vapor. Brevemente, la línea transatlántica Cunard comenzó gracias a su fundador, Samuel Cunard, que nació en Halifax, en Nueva Escocia, en el año 1787 y murió en el año 1865. Su padre, nacido en los Estados Unidos, era un realista y durante la Revolución Americana, la Guerra de Independencia Americana, partió de los Estados Unidos y se fue a Canadá. Era un carpintero, gradualmente adquirió propiedades en el puerto de Halifax y en 1812 fundó una compañía, Cunard e hijo, Abraham Cunard e hijo, la cual se dedicaba al comercio de madera con el Caribe. Gradualmente adquirieron más propiedades y más buques, hasta que en 1839 Samuel Cunard recibió el primer contrato que otorgó el gobierno británico, el correo británico, para transmitir el correo transatlántico entre los Estados Unidos e Inglaterra por vía de Halifax. Fue tan exitosa la compañía que en 1859 la reina Victoria le otorgó el título a Samuel Cunard del baronet de Bush Hill, el primer baronet de Bush Hill. Aquí muestra un sello de Canadá honrando la obra de Samuel Cunard. De hecho, la compañía todavía sigue operando hasta hoy en día. Al obtener el contrato en 1839 por 55,000 libras anuales por un viaje mensual, le cambió el nombre a la compañía y fundó en el año 1840 lo que se llamaba en aquel entonces el British and North American Royal Mail Steam Packet Company, brevemente conocida como Cunard. El subsidio aumentó a medida que añadió más buques, más vapores y comenzó a hacer viajes más frecuentes. Inicialmente la línea corría entre Liverpool, al oeste de Inglaterra, Halifax en Nueva Escocia y Boston, y posteriormente se añadió el puerto de Nueva York, que era sumamente importante. Eventualmente alternaban los viajes cada 2 semanas entre Boston y Nueva York y eventualmente fueron exclusivamente con Nueva York. Y también posteriormente se cambió el puerto de Liverpool al puerto irlandés de Queenstown, que hoy se llama Cobb. Hubo otras 2 ramas, una que no voy a discutir hoy, la línea entre San Tomás y Nueva York, que operó entre 1850 y 54, y posteriormente se cambió el término de Nueva York a Halifax, y la línea siguió operando entre San Tomás y Halifax hasta la década de 1880. La que nos concierne, que es muy interesante, y la que vamos a discutir hoy, la primera parte, es la línea entre La Habana y Nueva York, operando entre 1859 y 67.
Eh, para darles una idea del correo británico, el correo marítimo con Nassau, desde el año 1842, la Royal Mail Steam Packet Company, también conocida como West India Mail Company, estaba conduciendo la correspondencia de Nassau bajo un contrato con la General Post Office de Inglaterra, el Correo Central de Inglaterra. Y la ruta varió varias veces, pero solía ir de La Habana a Nueva York o a Halifax y a varios otros lugares, o directamente de Nassau hasta Inglaterra. A partir de marzo de 1859, la Royal Mail Steam Packet Company decidió descontinuar este servicio y la línea Cunard, que acababa de decidir establecer una línea con La Habana, decidió continuar este servicio a partir de enero de 1859. El costo del subsidio fue dividido igualmente entre el General Post Office y el gobierno de las Bahamas. Y aquí está el boletín anunciando el inicio de esta ruta. No sé si ven mi flecha. Menciona que a partir del 17 el correo se va a mandar, el correo de Inglaterra a las Bahamas va a enviarse a través de Nueva York y no de San Tomás, como se hacía anteriormente. La línea de San Tomás era el Royal Mail Steam Packet Company, la línea de Nueva York era la línea Cunard, ¿no? Y también daban la opción de enviar el correo hasta Cuba o por Nueva York o por San Tomás. La línea de, como se dice en castellano, de default, o la línea normal era por San Tomás. Si el remitente deseaba que fuese por la otra línea, tenía que especificar por vía de Nueva York para que fuera a Cuba por esa vía. Aquí les muestro un mapa en la mano izquierda de esta laminilla, mostrando la localización de Nueva York en la costa oeste, la costa este de los Estados Unidos, Nassau en la isla de Nueva Providencia, en las Islas Bahamas, y La Habana al sur de la Florida. La persona a cargo de esta línea fue el hijo mayor de Samuel Cunard, Edward Cunard, que se había mudado a Nueva York y operó este servicio desde Nueva York, donde residía. Al fallecer Samuel Cunard, Edward Cunard se convirtió en el segundo baronet de Bush Hill. Samuel Cunard murió en el año 1865, Edward Cunard murió 3 años más tarde, relativamente joven. A la izquierda les muestro una carta con la firma de Edward Cunard hablando de las opciones para mandar correo por su línea o por otras vapores ingleses que hacían el recorrido con el Caribe. A mano izquierda les muestro un anuncio que salió en un periódico de Boston sobre esta línea, que también menciona la opción de la nueva ruta hasta La Habana por vía de Nassau. Y otro documento separado menciona los agentes postales de esta línea. Estaban principalmente obviamente en Nueva York, que era Edward Cunard, que les mostré anteriormente. En La Habana, José María Morales. Aquí hay una carta encaminada por José María Morales, que no tuvo nada que ver con esta línea, pero para ilustrarle su marca de encaminador. Por Henry Adderley en Nassau y por los señores Bates en Boston. Los agentes postales manejaron una enorme cantidad de correspondencia de esta línea, particularmente en las Islas Bahamas, en Nassau. Estuvieron a cargo de mucha correspondencia entre el norte y el sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión Americana. Aquí les muestro 2 ejemplos de correspondencia, una dirigida a Adderley en Nassau y otra de Nassau hasta Charleston con la marca del encaminador Henry Adderley en las Islas Bahamas. A mano izquierda les muestro un anuncio de del calendario de salidas de 2 de los vapores de esta línea. Los vapores que se empleó un vapor a la vez. Los mismos hicieron un viaje redondo cada 4 semanas, excepto en el verano, que por 2 meses dejaban de viajar.
porque había menos necesidad de buques en esa época. Y operaron entre 1859 y 67. El subsidio postal anual que recibían era de 3,000 libras, y eso no incluía la carga que llevaban los vapores, que eso se pagaba obviamente por separado. Este subsidio estaba dividido la mitad por el General Post Office, la otra mitad por el gobierno de las Islas Bahamas. La compañía se benefició enormemente de la guerra de secesión de Estados Unidos, tanto llevando correspondencia como cargamento. ¿Por qué? Porque al comenzar la guerra de secesión, el gobierno americano estableció un bloqueo contra los rebeldes del sur, para el cual se confiscaron o se compraron centenares de barcos para llevar a cabo ese bloqueo. Y nada más tenían jurisdicción sobre los barcos americanos. O sea que los barcos americanos que normalmente llevaban a cabo este recorrido, llevando tanto carga como correspondencia, dejaron de competir y quedó prácticamente solo los vapores de la línea Cunard viajando entre Nueva York y La Habana. Se utilizaron 3 vapores principalmente, sucesivamente. El primero fue el Karnak. Entre 1859 y 1862 realizó 43 viajes hasta que encalló cerca de Nassau y se perdió por completo. El Karnak se reemplazó apresuradamente por el British Queen, que era un vapor pequeño pero muy confiable, de 170 toneladas, que estaba operando principalmente en la costa de Halifax, y se usó por un año exactamente, 12 viajes. Y este fue reemplazado por un buque mucho más moderno, construido en el año 1862, el Corsica, que, como el nombre implica o indica, se pensaba utilizar en el Mediterráneo, pero fue mucho más necesario utilizarlo en esta ruta, por lo que Cunard lo habilitó para viajar entre Nueva York y La Habana. Hizo un total de 60 viajes entre 1863 y 1867. Era de 1,100 toneladas, sumamente moderno. Y lo importante es que los vapores de esta línea, esta rama anexa, conectaban con la línea transatlántica Cunard, que viajaba a Nueva York cada 2 semanas. Nueva York y Boston, pero principalmente Nueva York. Y esto hacía el traspaso de la correspondencia y de la carga mucho más eficiente que si tenían que ir por otros buques de otras líneas. Como les mencioné, la importancia del bloqueo naval benefició grandemente a la línea Cunard en su recorrido hasta Cuba. Y aquí les muestro a mano izquierda un buque del gobierno de los Estados Unidos, el Kearsarge, que tuvo un papel importante en el bloqueo del sur. Y abajo les muestro lo que se llama un blockade runner, un buque vapor que construido por el sur para evadir el bloqueo del norte. Y este es un buque típico. Tenía un perfil bajo para disminuir los chances de que fueran detectados por la Marina de Guerra Americana. Estaba pintado de un color de camuflaje para que no resaltara en el trasfondo. Y inclusive en este caso el Confederate State Ship Denbigh tenía las paletas, las ruedas, estaban diseñadas de una forma que hacían el menor ruido posible para no atraer la atención de la Marina Americana. Y a mano derecha les muestro un póster de la película famosa Lo que el viento se llevó. No sé cuántos la han visto, pero el héroe, el protagonista, Clark Gable, o el capitán Red Butler, era un capitán de un buque que evadía el bloqueo. Y hizo una fortuna enorme. Cada viaje, prácticamente cada viaje que hacía, la persona se podía retirar de las ganancias fabulosas que se podían obtener por cada viaje. Esto es en la cultura popular. Este personaje fue muy famoso.
Y aquí les muestro las rutas principales que utilizaba el sur, la Confederación de Estados Americanos, para evadir el bloqueo naval. Empezando de norte a sur, Richmond era la capital de los Estados Confederados inicialmente. No había una ruta directa, pero de vez en cuando se conocen cartas enviadas entre Richmond y Bermuda, que no se los muestro aquí, está un poco más hacia el oeste en este mapa, fuera del mapa, o a Nassau. El puerto principal de la costa sureste de los Estados Unidos fue Wilmington, en Carolina del Norte, seguido por Charleston, en Carolina del Sur, Savannah, Mobile, en el Golfo del Norte, el norte del Golfo, Nueva Orleans, pero Nueva Orleans cayó en manos del gobierno americano federales poco después de haber empezado la guerra, en 1861, por eso no existe mucha correspondencia de bloqueo desde Nueva Orleans, porque estuvo en manos del gobierno federal del norte. Y en Texas estaba Galveston, que se conoce alguna correspondencia relativamente rara. Obviamente los puertos del Golfo principalmente se comunicaban con La Habana, los puertos de la costa sureste de los Estados Unidos principalmente viajaban a Bermuda o a Nassau. Nassau fue el puerto principal de bloqueo, punto. También había una ruta a través del Río Grande, o Río Bravo, entre Brownsville, Texas, Brownsville, y Matamoros, Tamaulipas. Matamoros era un pueblo insignificante y de un día para otro se quintuplicó en términos del comercio y negocio. Y como no era Estados Unidos, el bloqueo americano no podía interferir con estos buques, que la mayoría de ellos eran de registro británico. Hubo varios incidentes diplomáticos muy tensos debido al intento de la Marina de Guerra americana de interferir con los buques británicos saliendo de Matamoros. Pero bueno, el foco de nosotros es en esta área. Brevemente, como mi castellano es un poco limitado, voy a mencionarles un glosario brevemente de los términos que utilizo en esta presentación. Ship letter, una carta de barco, se refiere a una carta suelta enviada en barcos que operaban sin contrato con el correo en aquella época. O sea que cualquier buque que le encargaban una carta la podía llevar y tenía una tarifa específica que era usualmente menos que la siguiente categoría, las cartas de vapor, steamship letters, que aunque menciona el nombre steamship, no necesariamente eran llevadas por vapor. Podía ser cualquier buque que operara con un contrato con el correo. Y generalmente esta correspondencia iba en valijas selladas a bordo de este tipo de embarcación, que ya o tenían contrato con el correo o viajaban por lo que se había designado como una ruta postal por el correo de los Estados Unidos. El término packet, que utilizaré de ahora en adelante, se refiere a un buque que viajaba por una ruta con regularidad, generalmente bajo contrato con el correo. Pero seguía una ruta de cierto puerto hasta el otro puerto cada cierto número de semanas, etc. Closed mail o correo cerrado se refiere a correo enviado en valijas selladas que generalmente iban acompañadas por lo que se llamaba un letter bill, una factura, y estas valijas no se abrían en puntos intermedios, sino solamente hasta llegar a su destino. Por ejemplo, British Closed Mail por los Estados Unidos iba de Inglaterra a Bahamas, pasando por Nueva York, sin que se abriera o se tocara en Nueva York. Y viceversa, en el sentido contrario. Los Confederate States of America fueron los rebeldes en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, todos los estados del sur de los Estados Unidos que lucharon en la Guerra Civil o la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865. Y un blockade runner, me refiero a un barco que evadía el bloqueo, viajaba desde o hacia los Estados Confederados tratando de evadir el bloqueo del norte.
Y vamos hoy a hablar brevemente de estos diferentes tipos de correspondencia de Nueva York a Nassau, de Nassau a Nueva York, ya caracterizadas como ship letters, o de Nassau a Nueva York, caracterizada como British Packet Letters. También de Europa a los Estados Confederados por correo cerrado, por closed mail hasta Nassau. De Europa a los Estados Confederados enviados dentro de otro sobre, que fue mucho más común. Y de los Estados Confederados a Europa enviados dentro de otro sobre, que fue la norma, ¿no? Comenzando por ejemplares de correos de Nueva York a Nassau. Las tarifas eran muy sencillas, 5 centavos por media onza, que era esencialmente la tarifa de un barco sin contrato, ¿no? La tarifa de un barco por contrato solía ser de 10 centavos por media onza. El pago previo a las cartas de salida de los Estados Unidos era obligatorio. Pero como no había un acuerdo o contrato en aquella época entre los británicos y los americanos en relación a este tipo de correspondencia, ninguno aceptaba el pago previo del otro. Por ejemplo, las cartas de Nueva York a Bahamas tenían que ser pagadas en Estados Unidos de antemano, pero no se aceptaba el pago en Bahamas, que cobraba una tasa, en este caso de 4 peniques. La carta de arriba fue enviada a Nueva York en 1861 por el vapor Karnak, el primero que utilizó la línea Cunard anexa. Pagado 5 centavos previamente, pero tasado 4 peniques al llegar a Bahamas. Y esta carta o fue pagada en exceso, 10 centavos en vez de 5, o fue erróneamente tasada a su llegada a Bahamas solamente 4 peniques en vez de 8, porque sería una carta de doble peso. También fue enviada por el buque Karnak hasta Nassau. Y esta es una carta muy interesante que en la superficie nada más parece haber sido enviada hasta Bahamas, hasta Nassau, con un pago excesivo de 12 centavos, y fue tasada a su llegada a Bahamas al encaminador H.R. Sanders e hijo, 4 peniques. Ven aquí un 4 escrito a lápiz que indica la tasa. Este individuo le puso su marca de encaminador y se la mandó a Charles Grandon, que estaba en los Estados Confederados, a bordo del buque. Viajó al bordo del British Queen entre Nueva York y las Bahamas. Pero en su recorrido entre Nassau y los Estados Confederados, a bordo del bloque runner Defiance, fue capturado por el buque de la Marina Americana Brasileira, y la carta fue conservada como evidencia en una corte en Filadelfia, lo que se llama Price Court. En esa época, cuando se capturaba un buque, la tripulación se repartía las ganancias después de venderse en subasta pública, etc. Y esta es una cubierta excepcional. Hay varios marcas atrás y al lado que indican la fecha en que se capturó, etcétera, el número de la evidencia, etcétera. Hay muy pocas cartas conocidas capturadas por los buques que llevaban a cabo el bloqueo naval que han sobrevivido. En este caso, no tiene el contenido, pero sabemos que este hombre estaba en los Estados Confederados y por atrás tiene las marcas indicando esta historia fascinante. El correo, en el sentido contrario de Nassau a Nueva York, tenía que pagarse de antemano en las Bahamas 4 peniques por media onza. El pago previo era obligatorio y, como les mencioné anteriormente, en los Estados Unidos no se aceptaba, o sea que se cobraba una tasa. Esta es una carta relativamente temprana, enviada de Nassau a Hoboken, en Nueva Jersey. No sé si ustedes conocen Hoboken, yo viví ahí un par de años. Es famoso Hoboken hoy en día porque ahí nació Frank Sinatra. Y esta carta de peso doble fue franqueada de antemano 8 peniques, y al llegar a los Estados Unidos, a Nueva York, fue tasada 10 centavos de dólar. Tiene el Paid at Bahamas, una marca muy rara. Hay aproximadamente media docena de marcas del Círculo Coronado Paid en las Bahamas, y esta es la única carta que se conoce con este cuño transportada por el vapor Karnak, por la línea Cunard entre Bahamas y Nueva York. En Nueva York se le puso esta marca Steamship
erróneamente, porque esta marca era para buques por contrato, cuya tarifa era de 10 centavos por media onza. En este caso fue tasada a razón de 5 centavos por media onza. Tuvo que pesar más de media onza porque, como lo indica el pago previo, de 8 peniques. Y esta es la única carta con una marca de steamship o que se aplicaba normalmente a correspondencia de buques bajo contrato con el correo o viajando en una ruta postal. Fue un uso erróneo de esta marca. Al menos la tarifa se aplicó correctamente. Y en Nueva York las cartas se caracterizaban inicialmente como ship letters y posteriormente como the British Packet, aunque coincidentalmente en aquella época la tarifa era la misma, o sea que no hizo mucha diferencia. Antes de abril de 1863 se encuentran las marcas en Nueva York que indican ship letter. A partir de entonces indican British Packet. Y esta es una carta franqueada con timbres adhesivos de 4 peniques, recibida en Nueva York, donde fue tasada a 5 centavos de dólar. Fue enviada en 1863. Sabemos por el origen que se originó en Savannah, Georgia, en los estados del sur, y fue hasta San Francisco. Fue de Georgia hasta Nassau por el bloque runner Kate y de Bahamas a Nueva York por el vapor Corsica. Y esta carta ilustra que esta tarifa era fija independientemente de la distancia que se recorriera dentro de los Estados Unidos. Generalmente las tarifas de barco en los Estados Unidos eran dependientes de la distancia que se viajaba dentro de los Estados Unidos por tierra, pero en este caso se hizo una excepción. Se cobraba una tarifa fija de 5 centavos por media onza, independientemente de la distancia que se recorriera dentro de los Estados Unidos. La carta de abajo fue pagada en efectivo. Sabemos muy probablemente que se originó en el sur porque es un sobre que se llama en inglés adversity cover. Fue hecho a mano de un boletín impreso. Si se fijan bien con detalle, se ven las letras que tiene por dentro la carta. Y fue enviada en 1863, pagada de antemano por un agente caminador en Nassau hasta Filadelfia a bordo del vapor Corsica. Recibida en Nueva York, donde se le tasó 5 centavos de dólar al destinatario. Un par de ejemplares más de este tipo de correo, denominado, los cuños aquí dicen British Packet en vez de ship letter, aunque como les dije anteriormente la tarifa era la misma. Esta carta fue pagada de antemano en efectivo, Nassau paid 4 peniques. Al llegar a Nueva York fue tasada a 5 centavos de dólar. Y esta es una carta de peso doble, pagada de antemano con timbres, 8 peniques. Al llegar a Nueva York fue tasada 10 centavos y de ahí fue encaminada hasta Delaware. Ambas fueron llevadas por el vapor Corsica de entre Nassau a Nueva York. La de arriba sabemos por el contenido que se originó en Charleston y por las fechas que fue llevada por el blockade runner Wild Darrell hasta Bahamas y después por el Corsica hasta Nueva York. Este tipo de correspondencia de bloqueo en general es rara y cara. Y en algunos casos la ruta y la historia detrás de los buques de bloqueo es muy interesante. En estos dos casos, que son también un poco raros, el remitente utilizó sellos de los Estados Unidos a los cuales se le dio crédito parcial por el pago de la tarifa en esta ruta. La carta de arriba fue enviada con un entero postal de 3 centavos de Nassau hasta East Otto en el estado de Nueva York a bordo del vapor Carnac. Al llegar fue pagada de antemano, Nassau paid 4 peniques. En general, los ingleses utilizaban diferentes colores para indicar si había tasa o si se había pagado de antemano. El pago previo se indicaba en color rojo, la tasa se indicaba en color negro o en tinta de escribir.
En este caso, se le dio crédito de los 3 centavos, o sea que al destinatario solamente se le cobró 2 centavos de tasa al llegar a Nueva York. La carta de abajo fue enviada desde Nassau hasta Boston por el buque, el vapor Corsica, pagado de antemano, 8 peniques en las Bahamas en efectivo y franqueada con 2 sellos de 3 centavos. Muy interesantemente, estos sellos estaban ya demonetizados, pero se les aceptó en los Estados Unidos y se le recibió en Nueva York la marca errónea, nuevamente Steamship. Esta carta se consideraba de doble peso en las Bahamas, pero al llegar a Nueva York se consideró de triple peso. Y el acuerdo que existía entre los Estados Unidos y Gran Bretaña en términos de los incrementos de peso eran de sencillo a doble a cuádruple. O sea que no había tasa de 30 centavos o de 15 centavos, brincaba de 5 a 10 a 20, o en casos de correspondencia de steamship, de buques subvencionados, iba de 10 a 20 a 40. En este caso, se le dio crédito parcial, se tasó 20 centavos y se le dio un crédito parcial de 6 centavos por los timbres. O sea que al destinatario se le cobró una tasa de 14 centavos, que era la diferencia. Y ahora vamos a otro tema muy interesante, el correo de Europa hasta los Estados Confederados a través de los Estados Unidos. Y hay 2 tipos. El más raro es el que les muestro ahora, enviado por lo que se llama closed mail, correo sellado o cerrado, a través de los Estados Unidos. El closed mail británico a través de los Estados Unidos comenzó en 1849, inicialmente entre partes de las provincias canadienses, ¿no? Viajaban del interior por vía de Boston o Nueva York a las provincias marítimas como Halifax, Terranova, etcétera. Iban en valijas cerradas y no se abrían en Nueva York o en Boston, y no se manipulaba por el correo americano. Esto fue permitido por el primer convenio entre los Estados Unidos e Inglaterra, que se firmó a fines de 1848 y se implementó a principios de 1849. Gradualmente el tipo de correo cerrado, closed mail, fue expandido a otros lugares, inclusive el Caribe, o como en este caso, a las Islas Bahamas. Las valijas selladas iban acompañadas por una factura, o en inglés se dice letter bill, que indicaba el número de piezas, su valor, su peso, etc. Y los Estados Unidos recibían una pequeña compensación por el tránsito porque no manejaban ese tipo de cosas. Sencillamente a veces se pasaba directamente de un buque inglés a otro buque inglés sin pasar por el correo americano prácticamente. Se le entregaba el letter bill o la factura, le daban el visto bueno y seguía su camino. Y por eso esta correspondencia no indica ninguna marca de tránsito por los Estados Unidos, como ven aquí. Esta carta interesante fue enviada de Liverpool a Georgia por los vapores Cunard, el Persia, que fue de Liverpool a Nueva York, y el Corsica, que fue de Nueva York a Nassau, en las Bahamas. Y de ahí fue llevada por el Blockade Runner Fanny, entrando por Wilmington. Esta carta fue franqueada un chelín, que era la tarifa normal transatlántica, perdón, sí, un chelín, la tarifa normal transatlántica, por una carta sencilla de media onza. Y el 1D, D era la abreviación de peniques, fue un penique que se le daba de crédito a la Administración Postal Colonial de las Islas Bahamas. Esta era una contabilidad inglesa. De este chelín, que era 12 peniques, un penique se le daba crédito al correo de Nassau por su manejo. O sea que esta carta pasó por Nueva York sin ser intervenida por el correo americano, llegó a las Bahamas, y en las Bahamas se le puso a bordo del Blockade Runner Fanny, que la llevó hasta Wilmington. Al llegar a Wilmington se tasó 12 centavos de dólar y se le puso la marca de entrada SHIP. Esto correspondía a 2 centavos por la tarifa de puerto más 10 centavos por la tarifa sencilla interna. Esta carta es muy rara, la única que se conoce hasta ahora, enviada de Inglaterra a la Confederación por correo closed mail a través de Nueva York.
El resto de la correspondencia, la gran mayoría de ella, iba enviada dentro de otro sobre de un lado a otro. Y aquí les muestro varios ejemplares de esto. Previo a julio de 1862, la tarifa interna de los Estados Confederados era de 5 centavos. A partir de entonces se aumentó a 10 centavos. Casi toda la correspondencia que se conoce está tasada a 10 centavos en vez de 5 centavos. La única excepción es la carta que les muestro aquí arriba, que fue enviada en 1862 de Londres a Tuscaloosa, Alabama, donde está la Universidad de Alabama, por el vapor Scotia de Liverpool a Londres, a Nueva York, y por el vapor Cunard British Queen de Nueva York a las Islas Bahamas. Fue dentro de otro sobre, o sea que no sabemos lo que decía el sobre anterior, pero fue indudablemente a manos de un agente caminador, seguramente Adderley, que le puso su cuño, lo puso a bordo de un bloque runner, el Banshee número 2, que viajó hasta Savannah, Georgia. En Savannah se le puso la marca Ship y se le cobró una tasa al destinatario de 7 centavos. Esto correspondía a 2 centavos de la tarifa del puerto más los 5 centavos de la tarifa interna. A partir de entonces, de julio del 62, todo ese tipo de correspondencia está tasada por lo menos 12 centavos al aumentar la tarifa interna de los Estados Confederados de 5 a 10 centavos. Y esta es una tarifa especial que correspondía a la correspondencia dirigida al puerto de entrada, que era solamente 6 centavos independientemente, bueno, 6 centavos por carta sencilla, ¿no? Independientemente del origen. Esta carta fue enviada desde Francia a Charleston dentro de otro sobre hasta las Bahamas. Inicialmente fue en el vapor Persia de Liverpool a Nueva York y por el Corsica de Nueva York a Nassau. Y después fue llevada por el bloque runner Siren hasta Charleston, donde fue tasada 6 centavos. Esta es la única carta que yo he visto de este tipo de correspondencia dirigida al puerto de entrada, una carta de bloqueo. Y aquí les muestro 2 ejemplares de correspondencia manejada en el puerto de Wilmington, Carolina del Norte. La primera fue enviada de Londres en 1863 a Virginia, inicialmente por el vapor Scotia hasta Nueva York y por el Corsica hasta Nassau. Y después fue enviada por el vapor, el bloque runner Fanny, como indica aquí en la esquina superior izquierda, hasta Wilmington, donde fue recibida, tasada 12 centavos, 2 por la tarifa del barco, más 10 centavos la tarifa interna, con la marca Ship. Y esta es una carta doble, una ruta similar de Liverpool a Richmond, la capital de los Estados Confederados, por el vapor Scotia. De hecho, viajaron más o menos en el mismo viaje a diferentes destinos. Y esta carta fue tasada a 22 centavos. 2 centavos por la tarifa del puerto, más 20 centavos por la tarifa doble del interior. La tarifa del puerto era fija, 2 centavos independientemente del peso de la carta. Y aquí les muestro 2 ejemplares de cartas manejadas o entrando por el puerto de Charleston con la marca Steamship, que se usó predominantemente en correspondencia del bloqueo. La carta de arriba fue enviada de Bremen, en Alemania, hasta la capital de la Confederación, en Richmond, por los vapores Scotia hasta Nueva York y Corsica hasta Nassau. Después fue puesta a bordo del buque de bloqueo Fanny, entrando a Charleston. La de abajo fue enviada en 1864 desde Leeds, Inglaterra, a Georgia, por los vapores Persia hasta Nueva York y Corsica hasta Nassau. Y después por el bloque runner Laurel hasta Charleston. Una carta de peso doble fue tasada a 22 centavos a cobrársele al destinatario. Y aquí les muestro cartas más pesadas. La primera en 1864 de Liverpool a Georgia, por los vapores Cunard, Persia hasta Nueva York y Corsica hasta Nassau, y por el bloque runner Kate Gregg hasta Charleston. Una carta triple, 2 centavos por el puerto, 30 centavos por el correo interno. Y esta es una carta de peso quíntuple, enviada a Richmond, Virginia, desde Londres, por los vapores China y Corsica de la línea Cunard, y posteriormente por el bloque runner
jirafa, entrando por Wilmington, Carolina del Norte. Esta es la carta más pesada que se conoce de este tipo de correspondencia, de peso quíntuple. Entonces vamos ahora a la interesante correspondencia en el sentido contrario, de la Confederación a Europa por correo cerrado, pero dentro de otro sobre. Es decir, esta carta fue puesta en un sobre desde la Confederación Petersburg, Virginia, hasta Nassau. Se sacó del sobre y se puso, y este sobre era el definitivo, y fue enviada desde Nassau por vía de Nueva York hasta Londres. La tarifa para las cartas sin pagar era muy interesante. La tarifa sencilla entre Inglaterra y Bahamas era de 1 chelín por media onza, independientemente de si iba del este al oeste o del oeste al este, ¿no? Pero la penalidad por una carta sin pagar era de 1 chelín, una penalidad fija, además del otro chelín de la tarifa normal que no se pagó. Y esto se dividía de manera relativamente complicada entre el Correo General de Londres y el Correo Local de las Bahamas. Normalmente la correspondencia pagada de antemano pagada de antemano, ya sea dirigida a las Bahamas o salida de las Bahamas, le correspondía del chelín un penique al Correo de las Bahamas, como les mostré hace varias laminillas en la carta dirigida de Liverpool a la Confederación. Como vemos, esta carta fue tasada 2 chelines, una carta sencilla, la tarifa normal era 1 chelín, la tasa fue de 1 chelín adicional para un total de 2, pero aquí vemos la contabilidad, cómo se hacía. Del 1 chelín, un penique le correspondía al Correo de las Bahamas, y de la tasa del otro chelín, la mitad le correspondía a las Bahamas, o sea, 6 chelines, para un total de 7 chelines para las Bahamas, y el resto, 1 chelín, 5 peniques, 7 peniques, no chelines, 7 peniques para el Correo de las Bahamas y 1 chelín, 5 peniques para el Correo General de Londres. Esta es una carta doble. La tarifa normal era 2 chelines. La tasa adicional era 1 chelín para un total de 3 chelines. Y aquí vemos la contabilidad en tinta azul. Acuérdense las diferencias de las tintas. Roja para el pago previo, negro para la tasa a cobrar y azul para la contabilidad interna entre los correos generales de Inglaterra y el correo colonial, en este caso de las Bahamas, pero lo mismo aplicaba a Jamaica, a Bermuda, a un sinnúmero de posesiones británicas a través de todo el mundo. En este caso, de los 2 chelines, 2 peniques le correspondían al Correo de las Bahamas, y de la tasa de 1 chelín, 6 peniques le correspondían al Correo de las Bahamas, o sea que un total de 8 peniques para las Bahamas, 2 chelines, 4 peniques para el General Post Office de Londres. Y esto es mucho más común porque era mucho más barato, las cartas pagadas de antemano. Todas estas cartas, como las 2 que les mostré anteriormente, fueron enviadas dentro de un sobre desde el sur hasta las Bahamas, y ahí se sacó de ese sobre y se envió lo que queda aquí. Los otros sobres no se conservaron. Esta es una carta sencilla pagada en efectivo por el agente encaminador en las Bahamas. Se originó en el año 63 en Charleston, dirigida a Liverpool. Es una correspondencia muy grande. Aquí vemos el número de las cartas, hubo 30 y pico por lo menos. Y esta fue enviada por el general Beauregard, un blockade runner, de Charleston hasta Nassau, y de Nassau fue enviada por el Corsica hasta Nueva York y por el Scotia de Nueva York a Liverpool. Del chelín que pagó el remitente, o el agente caminador en este caso, 11 peniques le correspondían al General Post Office de Inglaterra y 1 penique le correspondía al Correo Colonial de las Bahamas. Esta es una carta doble. En total,
el remitente, o en este caso el encaminador, pagó 2 chelines en efectivo. Aquí vemos el Nassau Pay, de los cuales 2 peniques le correspondían al Correo de las Bahamas y 1 chelín y 10 peniques le correspondían al Correo General de Londres. Ambas cartas fueron transportadas a la misma vez en los mismos buques a diferentes destinatarios del mismo origen. Y esta carta es muy curiosa, muy interesante, también enviada dentro de otro sobre a la correspondencia que les mostré anteriormente de Liverpool. Aquí vemos la carta número 25 de ese tipo de correspondencia. Fue pagada de antemano un chelín, del cual 11 peniques le correspondían al correo de Londres y un penique le correspondía al Correo de las Bahamas. Por algún motivo se indicó aquí deficiencia de 6 peniques. Multa, 1 chelín. O sea que a pagar, a pesar de que fue pagada de antemano, se pensó que fue pagado insuficientemente y se le cobró una tasa de 1 chelín, 6 peniques. No se sabe muy bien por qué fue eso, o se malinterpretó la tarifa de Cuba en aquella época, que mucha correspondencia, alguna correspondencia iba por las Bahamas, era de 1 chelín, 6 peniques, pudo haberse interpretado como tal, o pudo haber tenido algún objeto de valor, y los objetos de valor se requería obligatoriamente que la enviaran por correspondencia certificada, a la cual se le cobraba una tasa adicional de 6 peniques. Pudo haber sido eso, por lo cual se le escribió deficiencia 6 peniques. Como no estaba pagada del todo, se le puso la multa de un chelín y así se llega a la tasa de 1 chelín, 6 peniques. Esta carta fue enviada de Carolina del Norte en 1863 por un buque de bloqueo que no lo conocemos el nombre, y después por los vapores Corsica hasta Nueva York y Scotia hasta Liverpool. Aquí vemos un par de cartas a otros destinos más allá de Inglaterra. Ambas fueron enviadas dentro de otro sobre desde el sur de los Estados Unidos a las Bahamas, y de ahí se le sacó este sobre, el encaminador lo pagó de antemano y se enviaron a su destino final. En este caso, esta carta va dirigida a Francia, a Cannes. La tarifa era de 1 chelín, 4 peniques. Y aquí vemos la contabilidad, de los cuales 1 chelín, 3 peniques iban para el General Post Office y 1 penique se le dejaba de crédito al Correo de las Bahamas. Se consideró pagada del todo hasta su destino final. Como vemos la marca aquí, PD, Pay to Destination, pagado en Nassau, en donde se le puso pagado, entró por Francia en Calais, por el English Channel, por el Estrecho de la Mancha. Se puso en un ferrocarril donde se sorteaba la correspondencia a diferentes lugares en Francia. Esta carta iba dirigida a Alemania. Salió de Wilmington, Carolina del Norte, fue llevada por el blockade runner Alice hasta Nassau, y ahí manejada por un agente encaminador, se sacó del sobre, se pagó de antemano. La tarifa para Alemania en aquella época era de 1 chelín, 5 peniques, de los cuales 1 penique se le quedaba al Correo de las Bahamas, 1 chelín y 4 peniques iban para el General Post Office. Y fue tratada similarmente a la carta previa, pagada en Nassau. En Londres se consideró como pagada por completo, se le puso la marca Pay to Destination, entró por Francia, por Calais. Y estas son cartas enviadas dentro de un sobre separado, que se descartó desde el sur de los Estados Unidos hasta Nassau. Y como no se podía enviar directamente prepagada, fue manejada por un agente encaminador en Londres, la firma de banqueros de Baring Brothers. Y aquí vemos 2 casos muy interesantes, uno de pago previo, el de arriba, y uno de correspondencia sin pagar. Esta carta fue pagada 1 chelín de antemano, de los cuales 1 penique correspondía al Correo de las Bahamas, 11 peniques correspondían al Correo británico, General Post Office, pagada en Nassau. Ver si aparece mi flecha aquí. No la encuentro.
pagada en Nassau, pagada en Londres, y en Londres fue recibida por los hermanos, la firma de banqueros Baring Brothers, y fue llevada separadamente o privadamente o dentro de otro sobre, fue dirigida hasta su destino en Roma, en los estados pontíficos, Italia, pero bueno, no existía Italia como un país, sino Papal States. Esta carta de la misma correspondencia a través de Baring Brothers fue enviada completamente sin pagar. Y fue tasada 2 chelines, como vimos en cartas previas, de los cuales aquí se hace la contabilidad. Un chelín, 5 peniques le correspondían al General Post Office, 7 peniques le correspondían al Correo de las Bahamas. La firma de Baring Brothers pagó la tasa de 2 chelines que se tachó y entonces la mandó en el mismo sobre, después de tachar su nombre, al destinatario en Roma, pagando la tarifa de 1 chelín 10 peniques, que era una carta, bueno, sencilla para los británicos, doble para los franceses, porque los franceses usaban el cuarto de onza, no la media onza, que era la tarifa para una carta de más de un cuarto de onza a Italia a través de Francia. Aquí vemos la entrada por Francia. Y aquí vemos el nombre de los vapores que la transportó del sur hasta las Bahamas y de las Bahamas hasta Nueva York y de Nueva York hasta Liverpool. Y para terminar les muestro una carta interesantísima enviada en 1863 de Galveston, Texas, a Düsseldorf, Prusia. Parte de, bueno, no existía Alemania como una nación íntegra en aquel entonces. Fue enviada por un blockade runner desde Galveston a La Habana, donde fue enviada dentro de otro sobre, obviamente, y de La Habana fue enviada privadamente hasta las Bahamas. En las Bahamas la manejó el agente encaminador Saunders e hijo, el cual pagó la tarifa a Alemania, que les enseñé anteriormente, de 1 chelín 5 peniques, de los cuales 1 chelín 4 peniques le correspondían al General Post Office y 1 penique le correspondía a las Bahamas. Lo curioso es que en este caso, este penique se pagó con un timbre adhesivo, con un sello postal, y el resto se pagó en efectivo, que es muy curioso. En Londres se consideró como pagada por completo, paid at destination, y fue encaminada hasta su destino en Alemania. Y esta es la primera parte de la charla. La segunda parte, que vendrá dentro de una semana más o menos, va a tratar de un tema muy interesante también, el correo que envuelve más a Cuba y el Caribe. Esta es la parte norte de la ruta. Hubiese sido muy largo combinar las dos cosas. Espero que no se les olvide todo lo que les he dicho la semana que viene, donde continuaremos las conferencias de este tema. Tengo que agradecer a Stephen Wolski, que hizo la gran mayoría de la investigación sobre los buques que llevaron estas cartas, a Seagull Auction Galleries, donde tomé varias imágenes, obviamente a Henry, Alfonso y a todos ustedes por su gentileza y su paciencia de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil, muy interesante como siempre. Felicitaciones, Yamil, muy bueno. Gracias, excelente. Gracias. Fantástico. ¿Tenemos algunas preguntas por ahí para Yamil? Gracias, Rodel. Henry, si puedo. Adelante. Rápido. Bueno, Yamil, decirte que bueno, en medio de acá de las dificultades para conectarnos estos días, ha sido un verdadero placer como siempre presenciar tus charlas y que bueno, como ya sabes, estamos orgullosos de tener un coleccionista como tú en los círculos de filatelia cubana, que nos regale tan buenas investigaciones y nos disipe las nieblas que existen y que persisten todavía en la historia postal cubana. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodel. Debo que aclarar que Rodel es el mayor exponente de la filatelia cubana en la isla, en mi humilde opinión, y para mí es un honor de contarlo como uno de mis amigos. Espero que nos veamos en persona pronto. Ojalá, amigo, ojalá. Así será.
mientras esperamos otras preguntas, yo tengo algo más o menos relacionado, Yamil, referente a cartas de Sudamérica durante el bloqueo. Se utilizaba mucho, viniendo de Sudamérica, en la entrada por San Francisco, y obviamente esta parte de la línea Cunard entre Cuba y Nueva York no se usó. ¿Se conocen, o por lo menos que yo sepa, no se utilizó? ¿Se conocen cartas de aquella época que provenían de Sudamérica y que fueron a través de esta línea Cunard entre Cuba y Nueva York? No necesariamente durante el periodo del bloqueo, pero otros periodos, porque esa ruta también se utilizaba, creo. Sí. Me parece que existen cartas, pero que fueron transportadas por principalmente por la línea Royal Mail Steam Packet Company de West India, ¿no? Okay, a través de Southampton, San Tomás, sí, Habana, y de La Habana a otros puertos, pero es extremadamente rara, ¿no? Qué sé yo, 90 y tanto % de cartas de bloqueo son con Europa, ¿no? Sí. El resto, algunas en el Caribe, Cuba, etcétera, inclusive algunas entre el norte y el sur. Hubo correspondencia por bloqueo entre el norte y el sur. De hecho, los uniformes de la Confederación, la tela se fabricaba en Boston, bueno, en Massachusetts. En los textile mills de Massachusetts prácticamente mandaban los uniformes al sur. Irónicamente, ¿no? Las ganancias fueron más importantes que el patriotismo en aquella época. Pero bueno. Negocios son negocios, ¿no? Sí, sí. Gracias. Jorge. Sí, hola Yamil, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Escúchame, Yamil, ¿se conoce algo del contenido de las cartas? ¿Eran todas comerciales? ¿Había cartas para pedido de armas? ¿Para apoyar el levantamiento? De todo. La mayoría son comerciales, porque el comercio era difícil y arriesgado mandar estas cartas, ¿no? Y la gran mayoría son de naturaleza comerciales, pero hay de todo, ¿no? Problemas, cartas familiares, etcétera. Y en términos a pedido de armamentos, la compañía Cunard tuvo muchísimas dificultades con los Estados Unidos. Hay una correspondencia y unos archivos legales enormes de cargamentos confiscados por el gobierno de los Estados Unidos, transportados por la línea Cunard, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo exactamente la fecha ni el buque, pero hubo un cargamento de 500 rifles dirigidos a Bahamas. Obviamente, eso iban destinados a la Confederación, ¿no? Llegaban por un buque inglés a Nueva York y de ahí se transbordaban a otro buque inglés hasta las Bahamas. Obviamente, nadie en las Bahamas necesitaba 500 rifles. Y así por el estilo, ¿no? Municiones y artículos que el gobierno americano se opuso a que se condujeran. Y hay pleitos legales que duraron 8 años, ¿no? De los dueños del barco que se les confiscó la mercancía, que estaban reclamando que se les devolviera o que se les compensara, etc. Perfecto, gracias, Yamil. Por nada. Sí. Jaime. Buenas noches, Yamil. Buenas. Muy interesante charla. Mi pregunta va hacia la naturaleza de los barcos del Blockade Runners. ¿Eran barcos privados subvencionados por los confederados? ¿Qué naturaleza tenían esos barcos? Y porque a mí me extraña que un riesgo tan grande como el que tomaban para romper ese bloqueo cobraran relativamente tan poco por cruzar una carta. Eso es lo que me extraña. Sí, bueno, la carta era lo de menos, la mercancía era, tenía una ganancia fabulosa, ¿no? Había compañías generalmente que juntaban sus fondos y compraban un barco y lo outfit, ¿no? Y le pagaban a la tripulación a su propio riesgo, ¿no? Y había
aseguradoras, inclusive esos barcos, muchos de ellos estaban asegurados en Inglaterra. Había varios barcos ingleses, barcos de la Confederación, pero generalmente eran por empresas que juntaban sus fondos para adquirir esos buques y se corrían el riesgo, ¿no? Pero la correspondencia era lo que menos importaba, ¿no? El cargamento era valiosísimo. Un cruce nada más, si eras un barco privado, el capitán o el dueño era equivalente a millonario, ¿no? Sí, pero uno hubiera pensado que hubieran cobrado 50 centavos o $1 por cruzar una carta. Bueno, había compañías que sí lo hacían. Por ejemplo, Nueva Orleans, que cayó en manos de las tropas federales a los pocos meses del comienzo de la guerra, en 1861. Había una compañía de Antonio Costa que privadamente llevaba correspondencia, cobraba entre $1 y $1.50 a Veracruz o a Tampico. Funcionó por muy breve periodo porque era muy difícil, pero en ese caso sí, había compañías de expreso que cobraban muchísimo, ¿no? Sí. Cobraban en efectivo, porque la moneda confederada no, en efectivo, en especie, ¿no? En metálico, en bits. Ese tipo de correspondencia, las tarifas están en bits, que eran fragmentos de dólar o de Spanish $1,000, ¿no? De peso de 8, de piece of 8. O sea que ese tipo de historia postal fascinante sobrevive, ¿no? A mí no me ha tocado ver correspondencia de Matamoros. De hecho, el punto era Playa Bagdad, era el punto de salida. Sí. De Playa Bagdad a La Habana, hubo mucho tránsito de mercancías, pero no me ha tocado ver correspondencia. Sí. Yo tengo un par en mi colección de correo británico, pero sí son muy raras. De hecho, hay descripciones contemporáneas, ¿no? Que había esperando fuera de Bagdad 30 y pico de buques para tomar carga, porque también se pasaba, ¿no? Mercancía, sobre todo, ¿no? Algodón, que era el producto principal del sur. Claro. Claro, yo de hecho yo tengo un par de cartas, pero son de correo doméstico, no van ni a Europa ni a La Habana. Son internas en México, de Playa Bagdad, de Puerto Bagdad. Yo tengo una manejada por un agente encaminador en Matamoros, dirigida a Jamaica, a Kingston, pasada por La Habana, encaminada en La Habana y en Santiago, y de ahí a Jamaica. Sí. Gran pieza. Sí, sí. Gracias, Emil. Gracias a ti. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades. Muy interesante tu conferencia hoy. Gracias. Ya espero ver la segunda parte pronto. Con relación a lo que se acaba de mencionar ahorita y que mencionó Jaime, algo del bloqueo y el riesgo de llevar estas cartas, históricamente, ¿fue exitoso este bloqueo o por lo visto se colaban algunos barcos o fueron varios barcos los que podían pasar? ¿O era realmente riesgoso enfrentarse a los barcos de la Unión? Fue sumamente exitoso después de varios años, ¿no? Al comenzar el bloqueo, cuando se declaró el bloqueo, no existían ni remotamente suficientes embarcaciones para llevar a cabo efectivamente el bloqueo, pero gradualmente se fueron, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Requisition, ¿no? Requiriendo. ¿Cómo? Requiriendo de individuos particulares o de compañías americanas. El gobierno les compraba los barcos y los conseguía tripulación y los ponía a vigilar el bloqueo, pero hacia el final fue un factor fundamental en la derrota de la Confederación. Sencillamente los ahogó por completo, ¿no? Ningún país reconoció al gobierno de la Confederación porque los Estados Unidos lo consideraban un grupo rebelde, no
no un país enemigo, ¿no? Sino un conflicto interno. Y eso previno la ayuda de otros países extranjeros, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge. Sí, no me quedó claro, Yamil, ¿con qué lo pagaban? Bueno, grupos de inversionistas, tanto ingleses como americanos, como del sur, ¿no? Compañías del sur. No. ¿Qué tipo de moneda? El Bitcoin, ¿no? Bueno, la moneda era la misma, ¿no? Era moneda del norte que circulaba en el sur. El papel moneda del sur era, no valía, eventualmente no valía casi nada y tampoco había mucho papel moneda, ¿no? El billete americano empezó en los años 60, lo que se llama el greenback. Antes de eso era notas de banco, según el crédito de banco, o moneda metálica, ¿no? Que escaseaba enormemente en el sur. No se utilizaba el oro para nada, ni otro tipo de pago, Bueno, ¿no? quien lo tuviera, pero era escasísimo, ¿no? Gracias, Yamil. Sí, a ti. No había Bitcoin. No había Bitcoin, pero había bits de monedas. Como no había cambio, ¿no? Una moneda de $1 se cortaba en pedazos y eso se le llamaba bits, ¿no? Un bit era un real. Ya existía el Bitcoin. Sí, un precursor Un del precursor, Bitcoin. sí. Y había que minarlo también, había que hacer mining para sacar la plata. Claro. Okay. Walter. Sí, buenas noches, Yamil. Muchas gracias por la charla, muy linda. Gracias a ti. Una duda un poco muy particular. Mostraste una carta que iba a Gran Bretaña y de Gran Bretaña a Francia, que entraba por Calais, creo. Sí. Y me pareció no verle nada sobre algún convenio entre Francia y Gran Bretaña con respecto a lo que tendría que cobrar el correo de Francia por manipular esa carta. No sé si estaría al lado de atrás o no estaba sobre atrás, o algo. como iba acompañada por un letter bill, había un convenio, se consideraba pagada por completo en Francia, tenía la marca PD, pagado hasta su destino, o sea que de la cantidad percibida por el correo británico, le correspondía un porcentaje, una cantidad, no me acuerdo ahora, al correo francés por el tránsito o por su entrega interna, ¿no? Pero eso no se expresa en el sobre, pero Okay. se tomaba en cuenta para la contabilidad, ¿no? Okay. Lo mismo de Francia, las cartas que PD o PP tomaban en cuenta el tránsito o la porción de otros países, ¿no? Y al intercambiar la valija de correspondencia, se le daba la cantidad a los franceses que le correspondiera, ¿no? Ok, y en ese caso no se marcaba en el sobre cuando iba acompañado de la factura. Exacto. Si no hubiera estado acompañado de la factura, sí. Era como cualquier carta otra. Suelta, sí, pero por convenio no se entregaban cartas sueltas, sino era un paquete con tantas cartas a tal destino, de tal peso, y generalmente era peso en bruto, no era peso individual, ¿no? Volumen, ¿no? Por volumen. Tanta cantidad por, qué sé yo, por onza o por kilo, o lo que sea, fuese. Muy bien, muchas gracias. Hombre, a ti, sí. Está bonito el apartamento ese, no te lo conocía, ¿no? Sí, lo puedo cambiar ahora el fondo enseguidita. Te lo cambio en un segundo. ¿Cómo ha avanzado la arquitectura? Diego. Hola Yamil, felicitaciones por la charla, muy educativa. Una inquietud, cuando tú nombraste uno de los tipos de correspondencia que era en sobre cerrado, ¿qué características te dicen que es un sobre cerrado? O sea, ¿qué buscas para decir esto viene en un sobre cerrado? ¿Es porque ya le ponen la marca del encaminador el momento que abrieron para reenviarlo? ¿O bajo qué criterios habría que buscar? Porque no me quedó muy claro
cuándo se identifica que vino en ese modelo de correspondencia? Sí. El convenio entre Inglaterra y el primer convenio postal entre las naciones americanas e inglesas fue a fines de 1848, en el cual se especificaba la cantidad a pagar por cada país y se expresaba en los sobres cuando iba en correspondencia normal. La correspondencia sellada o en valija sellada, closed mail, no muestra ninguna marca de tránsito. No te la enseño aquí, pero te puedo enseñar cartas de Inglaterra. La próxima charla va a incluir muchas de esas cartas, ¿no? De Inglaterra a Cuba, por ejemplo, si va en valijas, en correo sellado, closed mail, no tiene marcas de tránsito por los Estados Unidos. Si va en correspondencia abierta, ¿no? Open mail, le dicen en inglés, que no va en valijas cerradas, sino que va en una valija hasta Nueva York. En Nueva York se abre, se sortea, se tasa, se marca, se pone en otra valija y entonces se va a Inglaterra. Esa es la manera más fácil de determinar si fue por closed mail o si fue por correo abierto, ¿no? Okay. Lo mismo, y closed mail aplica muchas cosas. Había closed mail para México, para Cuba, para el Caribe, para California. Había closed mail alemán, ¿no? Que iba de Estados Unidos a Alemania por vía de Inglaterra y Bélgica y no tiene marcas hasta llegar a Aachen, a La Chapelle, entre la frontera de Bélgica y Alemania. O sea que está bien establecido el closed mail, que era una manera de aumentar la eficacia, ¿no? De disminuir la burocracia manejando estas cartas, ¿no? Ok, gracias. Sí. Gracias, Diego. ¿Alguien más por allí? ¿Algún comentario o pregunta final? Nadie más. Oh, Diego, ¿de nuevo? ¿Otra pregunta? Tengo la mano en alto. No, voy a hacer el comentario informático. Fue capa 8, error de usuario, perdón. Ok. Bueno, entonces con eso, nuevamente, Yamil, fantástica charla como siempre. Muchas gracias. Todos estaremos a la espera de la número 2. Gracias y buenas noches y hasta pronto, ¿no? Sí, sí. Y el día de mañana...